40 años trabajé en la radio, de los cuales 25 fui director de la cadena SER aquí en Jaca. Y bueno, y para mí es un honor conversar, que es lo que vamos a hacer con Marisa Felipe en torno a ese libro, ¿no? Creo que las presentaciones de libros, más que el autor cuenta, pues es bueno que sea una conversación, ¿no?, de lo que representa y lo que se pretende. Bueno, Marisa Felipe, casi todos los que están aquí casi la conocen mejor que yo. Aparte de escritora, es entrenadora de liderazgos, podríamos decir, para que lo podamos entender todos. Es licenciada en biblioteconomía y eso la ha llevado pues a escribir libros de diferentes apartados, ¿no? Y este Casa Valer, yo lo recomiendo que lo lean porque yo lo definiría con varias palabras: tradición, mundo rural, evolución de los tiempos, de cómo era antes, la familia, de cómo es la familia, de cómo es una familia que nosotros cuando tenemos la infancia la vemos de una forma, y cómo ha evolucionado esa familia, cómo nos vemos antes, cómo nos vemos después, y sobre todo cómo ha evolucionado nuestra historia, ¿no?, de lo que era antes, de cómo se vivía antes, de cómo se conservaban las cosas, y sobre todo de qué concepto teníamos de las diferentes cosas a cómo es ahora, y sobre todo cómo ha evolucionado pues, de lo que antes era la vida de un pueblo a lo que es la vida de un pueblo, ¿no? Y pues todo eso conjugado pues crea esta novela de ficción, aunque creo que es un poquito también de autodidacta, y sobre todo para ver cómo eran esos espacios antes. Y lo que voy a hacer es conversar con Marisa, a ver si esto nos deja, si se lo ponemos así un poco más lejos. Y bueno, en primer lugar, Marisa, porque tú hemos dicho que eres entrenadora de liderazgos. ¿Cómo te has decidido hacer un libro sobre esto? Bueno, yo antes de empezar, igual no nos hace falta, a ver, se escucha bien perfectamente, sí, o sea, mucho mejor, a mí también me gusta más así. Que te decía que antes de hablar de mi libro, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, me gusta siempre dar las gracias, y desde luego quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Jaca por haberme invitado, sobre todo a la biblioteca de esta ciudad, y a Alfredo, que desde luego ha facilitado que todo esto sea posible, ¿no? De la misma manera, me gusta agradecer a todas las personas, a quienes han venido, como decimos en la tierra, de propio, a los que os habéis desplazado desde localidades cercanas, que desde luego que sé que habéis venido por mí, y os lo agradezco, en una jornada posfiestas en la que toda la comarca está de fiestas, todos habéis venido resacosos, os agradezco profundamente. María Jesús de Yesero, del magnífico pueblo donde se celebra ese encuentro de escritoras en esta parte, que es maravilloso, y siempre me gusta eso, ¿no?, agradecer a todas las personas. Y desde luego a Antonio, porque como he dicho al principio, para mí es un placer conversar con una persona que tiene una conversación. Y digo que tiene una conversación porque, como decía antes, conoce muchas cosas, no solo de nuestra tierra, sino de la vida. Y a mí me gustan las personas que han vivido y que además conocen no solo su vida, sino la de otras vidas. Y Antonio tiene ese conocimiento que le ha dado su profesión, y desde luego también su pasión, que es como la mía, nuestra tierra. Así que va a ser para mí un placer. Y retomo la pregunta, que era: ¿por qué hacer una novela? ¿Por qué dentro de tu profesión te has decidido hacer una novela y de este tema? De la familia con Casa Valer. Bueno, mi primera novela era una novela de ficción, pero sí que estaba ambientada dentro del entorno empresarial, que es donde yo me muevo. El siguiente libro fue un tema sobre los adolescentes, sobre los padres de los adolescentes, y yo necesitaba una novela. ¿Por qué escribir una novela? Siempre estuvo en mí el deseo de escribir una novela. Los otros libros eran ensayos, pero siempre estuvo latente la idea de escribir una novela. Casa Valer surge durante la pandemia, en ese momento de recogimiento donde yo creí que era muy propicio dar espacio para empezar a crear, pero la novela me desbordó porque se habla de muchas cosas, los personajes cobraron vida, y entonces a la vez empecé el Adolescentes, y como el Adolescentes era mucho más fácil para mí escribirlo, terminé el Adolescentes, dejé reposar Casa Valer, y cuando la cometí ya era una novela distinta a la que yo había pensado. Bueno, es una novela que refleja también lo que es tu vida,
¿O es todo una ficción? Es toda la historia que se cuenta en Casa Valer es una historia de ficción. Pero al leerla, al releerla y al corregir la novela, me di cuenta que había mucho más de mí de lo que yo pensaba. La historia es una historia inventada, pero es verdad que hay muchos retazos que me han servido de hilo conductor para construir la novela. Hay mucho de mí, pero para saberlo hace falta conocerme en mucha profundidad, porque si no, no se descubre qué es lo que hay de mí en la vida. Pues lo que está claro en esta novela, lo que ha evolucionado la vida en los pueblos, ¿no? En todos los apartados, desde el apartado tradicional familiar, al apartado de las nuevas tecnologías, al apartado de la nueva forma de ser de la gente, de cómo tú reflejas en la novela de que era la infancia, de cómo era un niño en aquella época, que más o menos puede ser años 70, a cómo puede ser un niño ahora, nada que ver. Nada que ver. Claro, esa es una parte de mí, el de contar la historia que se vivía en los veranos en los pueblos. Entonces, para mí era muy importante ese universo familiar que desde luego en mi infancia está ligado al pueblo, a los primos y a lo que ocurría en las casas de los pueblos. Entonces es una novela muy de verano donde todo el mundo acude allí, donde todas las cosas pasan en ese entorno familiar y pasa en un entorno lúdico, festivo, de verano. Y la novela, o al menos lo que yo pretendía, era contar eso, ¿no? La vida de los habitantes de eso, ¿no? Cómo llegaban, ese éxodo de las personas que habían nacido en el pueblo, que habían emigrado, no solo a las ciudades cercanas, sino a otras localidades y a otros países del mundo. Que desde luego esto ocurrió en las familias, desde luego de mi infancia y de mi adolescencia. Entonces yo he querido plasmar eso, ¿no? Esa evolución que hemos vivido. También es un retrato de la España de esos años 60, esa evolución, esa bonanza económica, cómo se vivía también en los pueblos, cómo habíamos vivido antes y cómo estábamos viviendo ahora. Hay muchas cosas. Sin embargo, también ahí reflejas que aunque había esa bonanza económica, había cosas que era complicado hablar de ellos, ¿no? O sea, cuando la gente, la infancia, los niños se preguntaban cosas, hay todavía temas de que no se puede hablar de esto, ¿no? De que, como ahora diríamos, paso palabras. Claro, más que una novela, yo he construido un relato de ficción basándome en la vida. O sea, no he seguido a rajatabla la construcción de una novela porque yo no quería crear una novela. Yo lo que quería era plasmar la realidad. Entonces, en todas las familias hay silencios, hay verdades que no se conocen, hay historias que cada uno de los miembros contiene, que a veces se traspasan a través de esos silencios y cosas que pasan en la familia que nunca se van a saber. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las partes que las han vivido no las quieren contar, o porque también cuando las cuentan la historia cambia. Entonces para mí era también importante eso, recoger ese universo de la vida, y en la vida y sobre todo en el entorno familiar pues pasan muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues yo creo que todos tenemos una familia y en todas las familias pasan muchas cosas que se saben y que no. Lo que pasa ahora y lo que pasaba antes es la inquietud de la gente, de los niños, se refleja mucho la historia que pasa al desván, que va a descubrir cosas, ¿no? Eso pasa ahora y pasaba antes, ¿no? El preguntarte cosas. Claro, el conocer. Eso no cambia. Claro, porque a veces en el entorno familiar tenemos miedo a preguntar o a hacer preguntas porque te da miedo conocer esas respuestas. Entonces, en todas las familias hay cuestiones que se mantienen siempre como en la sombra, como en silencio. Entonces, el contar con un espacio donde tienes un desván, donde los niños podían descubrir a través de esas ropas o de esos recuerdos que todos íbamos dejando a través de esos baúles, que el baúl es una metáfora muy bonita dentro de la novela, pues es recrear eso, ¿no? Es lo que pasa en la realidad, lo que los niños inventan, lo que los mayores no cuentan, pero en realidad yo creo que eso es la vida. Todos hacemos esto en nuestras familias, todos inventamos cosas, todos callamos cosas, pero esto forma parte de la vida. A mí me parece que eso es una familia y eso es la vida. Gracias. A ver si ahora no es que la voz de Antonio merece que se le escuche con toda su intensidad. Bueno, con relación a lo que estamos contando, la infancia aparentemente en verano es muy bonito, todos disfrutamos, descubrimos cosas nuevas, pero llega luego la madurez y cuánto cambian las cosas, ¿no? Cuánto de cómo esa familia idílica de primos, tíos que tenemos, luego llegamos a la madurez y todo cambia mucho. Todo cambia mucho, eso también me interesaba. Bueno, tampoco lo planeé, esto es lo que decía, yo me dejo mucha libertad para fluir durante la escritura y por eso la novela también se subtitula Una familia
una decepción, una verdad encubierta. Todos tenemos decepciones en la vida y las decepciones de la familia son dolores que se sienten con mucha intensidad. Pero por eso yo decía que no quería contar una novela, sino que quería contar la vida. Y en la vida todos tenemos decepciones. Entonces eso, como las decepciones de la familia son dolorosas, pues por eso la he querido plasmar. Y a veces en la vida, bueno, a veces no, yo soy de las que en mi profesión nos acusan mucho de no vivir en la realidad, cuando es todo lo contrario. Cuando yo muestro la realidad es cuando la gente no la quiere ver. Entonces eso es lo que yo he querido mostrar. No he querido tener una novela donde hay donde todo pasa, todo se sabe y todo termina feliz. Ni termina feliz, ni termina mal, ni termina bien. Es que es la vida, y en la vida pues hay momentos para disfrutar y momentos en los que no se disfruta y que también hay que vivirlos. Entonces eso es lo que he querido contar. Que hay decepciones, que hay familias y que hay verdades, mentiras y un montón de cosas, pero eso es lo chulo de la vida. Y luego he dicho al principio que una de las cosas es la tradición. También os quiero reflejar mucho la tradición que hay en los pueblos, en este caso en Aragón, en la provincia de Huesca, la tradición que ahora parece que vuelve otra vez. Ahora parece que la gente joven quiere volver con sus tradiciones, desde las romerías, desde los grupos folclóricos, pero eso las quiero reflejar también aquí. Sí, porque forma también parte. Yo me siento muy unida a la tierra, para mí es muy importante el territorio, yo creo que el territorio marca el carácter. Yo me considero una mujer muy aragonesa en todo el amplio sentido de la palabra. Soy cabezuda, soy tozuda, me cuesta mucho dar mi brazo a torcer, por eso me dedico a lo que me dedico, para intentar trabajar todas estas cosas. Pero amo mucho la tierra y la amo con todos sus defectos. Soy muy crítica también con todas las cosas, porque yo veo lo bueno que tenemos los aragoneses y también veo las cosas que podríamos mejorar. Pero como esto forma parte de nuestro carácter, pues lo que quiero es reflejarlo. Y sí que veo, yo tengo un hijo de 20 años, ¿de 20 o de 21? Ya no me acuerdo, 21. Es mi hijo, ¿no? 21. Que hay pocas, me falta ya la 21, qué horror, pobrecillo si me escuchara. Y él nunca ha vivido en el pueblo y sin embargo él siempre se siente de pueblo, que es lo mismo que me ha pasado a mí, porque yo no viví mucho en el pueblo, pero sin embargo siempre digo que soy del pueblo de mi madre cuando lo he vivido poco y sin embargo todos los recuerdos que yo tengo están unidos a ese pueblo. Y aparte de lo que es vivir en el pueblo, es que una cosa es vivir en el pueblo en verano, donde vas al río, donde lo pasas bien, pero otra parte es el mundo rural que se vive, ¿no? Aquí en la comarca de Alto Gallo tenemos un pueblo que se llama Búbal, donde hay algunos estudiantes de diferentes institutos de nuestro país que van a estar una semana y ven la vida de un pueblo, ¿no? Desde dar de comer a las gallinas, desde el huerto, tal. Eso se desconoce también, o sea, una cosa es la vida del pueblo, qué bonito es, que aquí vivían mis padres, y otra cosa es la vida rural, que eso, vamos, cuando no es bonita, se desconoce totalmente. Bueno, pero en contrapartida, muchos jóvenes empresarios y emprendedores están volviendo a los pueblos para intentar poblar y para intentar también buscarse una vida, porque es verdad que estamos en un profundo cambio, no solamente vital, sino laboral, personal. Por eso necesitamos volver a las tradiciones y volver a lo que somos, que no es ni mejor ni peor ser de un sitio o de otro, pero sí que necesitamos, o al menos a mí me gusta pensar que necesitamos reconectar con aquello de lo que somos. Y una vez que tú ves lo que eres, sea lo que sea, con sus luces y sus sombras, tú puedes intentar mejorar para ti mismo, no mejorar a tu entorno, ni tu territorio, ni nada, pero sí que yo creo que cuando tú cambias y cuando tú mejoras, todo tu entorno también. Y un apartado que te quería comentar también es el tema de la soledad. Y hace unos años hice unos programas en la radio con gente de los pueblos, gente mayor, y me decía, mira, antes no teníamos ningún electrodoméstico. Teníamos que ir a lavar al río, no teníamos la vajilla, no teníamos nada. Ahora tenemos de todo. Pero antes teníamos una cosa muy importante, que hablábamos nosotros en el pueblo. Ahora tenemos soledad, ¿verdad? Tengo de todo, pero es que no hay nadie en el pueblo, no tengo con quién hablar. Entonces, para estas personas mayores, para ellos es lo más importante, poder comunicarse, poder hacer una vida mejor que no lo que han sufrido ahora, que viven mejor porque tienen menos trabajos, pero tienen la soledad. Esto en los pueblos también ha evolucionado. O sea, una cosa es un pueblo de 1000 o 2000 habitantes, pero los pueblos de 300, 400 habitantes cada vez más complicado, ¿no? Eso de la soledad también te da en cuenta. También se puede evolucionar cuando se ve en lo que es la familia, ¿no? Y con el tiempo todo será muy bonito, pero ahora están muy solos. Bueno, no sé muy bien este rasgo, esta soledad que existe en los pueblos. Yo sí que sé que hay muchos pueblos pequeños que están intentando y que hacen cosas muy interesantes, como este que hablábamos antes de Yesero, o sea, un pueblo pequeñísimo que ha logrado concentrar un encuentro
encuentro de escritoras aragonesas y que cada año pues están haciendo cosas muy interesantes en torno a la cultura, y yo que viajo mucho por los pueblos y por esta comarca, yo sí que veo que hay muchas cosas que se hacen. El tema de la soledad yo creo que también es consustancial al ser humano. El ser humano en algún momento va a tener que estar solo. Y vamos a tener que trabajar todo para que las personas estemos lo menos solo posibles, ¿no? Sobre todo en los entornos rurales. Pero yo creo que estamos, como decía antes, en un profundo cambio y en una profunda transformación en la que todo va a cambiar, y desde luego la tecnología va a facilitar, lo queramos o no, va a facilitar que esta soledad sea menos soledad. Y tenemos que dejar de que el avance siga, porque verdaderamente nos va a traer muchas más ventajas que desventajas. Luego también lo que comentaba antes de la familia, de lo que era antes la unión que había, con el tiempo se va haciendo una desunión o no, porque todos estaban en el pueblo, todos jóvenes nos juntábamos, pero ahora cuando somos mayores con nuestras familias, con nuestros hijos, haga la expresión, cada uno va por su lado. ¿Esto es más complicado la unión familiar o no? ¿Cómo lo has visto tú? No lo tengo muy claro, no sé, yo solamente puedo dar la percepción que yo tengo de las familias. Es que todo ha cambiado mucho, entonces el rol familiar también ha cambiado, pero yo creo que en esencia la familia sigue siendo un pilar fundamental. Entonces, es verdad que hemos descuidado la familia. Precisamente la incorporación al mercado laboral de la mujer ha desfavorecido este entorno familiar, en el que todos tenemos que ajustar todas estas piezas, porque es verdad que nosotras tenemos que trabajar, queremos trabajar, pero esto va en detrimento de la familia. Pero podemos aunar y podemos cambiar. Yo no creo que la familia de antes sea mejor de las familias que tenemos ahora. Yo comparo la familia que tenía primigenia con la familia que he formado con mi marido y con mi hijo, y estoy muy orgullosa de la familia que tengo. Estoy muy orgullosa de que seamos una familia en el sentido de que conversamos, hablamos mucho, discutimos mucho, nos llevamos bien cuando nos llevamos bien, y cuando nos llevamos mal nos llevamos muy mal. Somos una familia normal, aragonesa, que gritamos, nos chillamos y nos queremos mucho. Pero es verdad que yo sí que le he sabido transmitir a mi hijo sin querer ese sentido de que la familia es importante, la que hemos formado nuestro, la que su padre tenía antes y la que yo tenía antes. Y si yo he sido capaz, y por lo que yo veo por otras familias, que así es también, que por eso escribí también el libro de los adolescentes, porque había que demonizar a los adolescentes. Los adolescentes de hoy no son peor, de verdad, créanme, no son peor de lo que eran los adolescentes, son distintos, tienen problemáticas distintas porque la sociedad es distinta, pero no son peor, y la sociedad yo tampoco creo que sea peor. Entonces, como yo no creo que hemos ido a peor en nada, al revés, yo creo que sí que hemos evolucionado como especie, y como todo, hay cosas que se podrían mejorar y cosas que deberíamos de seguir trabajando, pero en general yo creo, y solo tenemos que ver nuestro físico, nuestros hijos son más altos, más guapos y más listos que nosotros, ¿sí o no? Pues eso ya es una mejora. Yo veo los galanes, por favor, el galán de mi época del cine era Jorge Sanz. Ese era, por no ir, si vamos más atrás, Alfredo Landa. Estos son los galanes, como son los galanes de ahora, que hasta yo los veo, que ya estoy en edad de desmerecer y de todo, pero los veo y digo, hombre, la especie ha mejorado. Y evidentemente hemos comido mejor. Hay cosas que hacíamos mejor antes, pero hay cosas que hacemos mejor ahora. A mí me gustaría que pusiéramos el foco en las que verdaderamente hemos hecho que sí. Y yo creo que la familia sí que está. Las familias que yo tengo a mi alrededor, pues bueno, sí, es verdad, hay destructuración en las familias, evidentemente, pero bueno, hay otras cosas que no han. Una de las cosas que también quieres ver en la novela y en general es el papel de la mujer, que eso sí que evoluciona mucho, ¿no? De lo que es la mujer, como la reflejas en sus años 60, 70, a cómo es ahora la mujer, que es más independiente y totalmente distinta. Eso también lo has querido reflejar. Bueno, aquí he bebido agua para tragar, porque es un tema muy peleado, el de las mujeres, el del feminismo. Yo soy una mujer que trabajo para la visibilidad de la mujer. Nadie puede cuestionar que yo defiendo los derechos, soy una mujer, sería incongruente, soy feminista, pero no estoy en muchas cosas de acuerdo en lo que tiene que ver ahora con el feminismo, o con lo que nos quieren hacer creer que es el feminismo, o reivindicar los derechos de la mujer. En la novela hay una mujer que tuvo que emigrar a Argentina, o sea, es una mujer que nació en 1916, o 18 aproximadamente, y era una mujer que en la novela fuma, lleva pantalones, conducía y hacía muchas cosas de mujer, soltera, con un hijo, y
que ponía discos de Frank Sinatra, de Bing Crosby, mientras sus cuñadas y sus primas cantaban los villancicos con la botella de anís y la cuchara. O sea, mujeres independientes, mujeres valientes, mujeres feministas que han defendido sus derechos, y que la abuela Carola, que es la protagonista que estoy hablando, cuenta la historia y cuenta la visión de cómo, porque ella se fue, y lo que dice es muy duro, porque mientras las hermanas cantaban las canciones de Juanito Valderrama y de Antonio Molina, que hablaban de esa España querida y del emigrante, y que todas cuando venían lloraban, porque ay, la abuela Carola, y permítanme la expresión que cuenta la abuela Carola, dices que no sé para qué tus tías lloraban cuando yo me tuve que ir de un país que era absolutamente deleznable, o sea que por eso se tuvo que ir. Fue una mujer muy valiente, y eso nació en 1916. Y esta abuela Carola yo la conocí perfectamente, o sea, si sale en la novela es porque no me la he inventado, la abuela Carola existió. Entonces, bueno, yo creo que nos estamos equivocando, que nos estamos perdiendo, las mujeres nos estamos perdiendo en los detalles, estamos muy pendientes de hablar en el lenguaje inclusivo, de cosas que yo creo que nos están despistando. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que queramos hacer, sea lo que sea, lo podemos hacer, hacerlo, y a partir de allí reivindicar nuestros derechos de lo que hacemos. Poner el foco, pues eso, en tonterías estas, que a mí me parece una tontería, pues yo creo que nos está despistando. Vamos a hacer lo que queramos, nos ponemos a hacerlo, y ni género ni la capacidad de estar independientemente del género. Voy a beber otra vez. ¿Y tú qué piensas? ¿Todo lo pasado fue mejor o todo lo futuro será mejor? ¿O estamos en un gris, en medio? Bueno, yo no soy mujer de grises, siempre lo he intentado, pero no lo soy mujer de extremos, entonces no creo que el pasado fue mejor, y el futuro no sé lo que va a ser, no tengo ni idea, ni lo quiero saber, porque es cierto que yo ya tengo 56, sí, esta vez sí, no me he equivocado, sí, bueno, iba a decir 56 o 58, o sea, no me iba a quitar menos. He vivido muchas cosas que no me han gustado, que forman parte de la vida, pero que creo que son las que son, entonces, no sé. Y luego te voy a preguntar como escritora, ¿a ti te gusta escribir libros? ¿De cuando tienes una idea hasta cuando se hace el libro te cuesta mucho o no? Nada, porque yo soy muy metódica, y cuando tengo la idea, es verdad que la única novela que es novela, la primera no fue una novela, pero estaba más era también un híbrido entre novela y ensayo, y como era del tema empresarial no me costó trabajo. Una vez que tú tienes la estructura y las ideas, en los ensayos es muy fácil escribirlo, muy fácil porque conoces el tema y lo haces. En el caso de Casa Valer me costó un poco más, porque yo quise seguir la estructura que tiene una novela, pero es que a mí no me gustan las ataduras, y luego era todo como que, no, esto, si abres por aquí un camino tienes que cerrarlo, y decía, ¿y por qué tengo que cerrarlo si yo sé que en la vida las cosas a veces no se cierran? Entonces me tuve que desligar de esa estructura y decir, bueno, yo escribo lo que escriba, lo que salga, y si es aceptable lo publicaré, y si a mí no me convence, y eso es lo que hice. ¿Y cuando empiezas a escribir tienes claro el final o no? ¿O el final va evolucionando? En este caso la novela, un ensayo imagino que estará más claro, ¿no? Pero la novela, según vas escribiendo, el final puede ir cambiando. Esto me pasó con Casa Valer. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar al final, y tenía tantas ganas como si lo estuviera leyendo. Y fue muy bonito porque cuando digo que los personajes cobraron vida, es que los personajes cobraron vida. Entonces yo tenía una idea de cómo eran algunos personajes, pero al ponerlo sobre el papel, no tengo otra manera mejor de explicarlo, que es eso, es cobraron vida, ellos mismos por sí solos salieron. Entonces yo tenía tantas ganas de ver el final como los demás, y me gustó mucho porque en realidad no lo estaba escribiendo, sino lo estaba leyendo, y me gustó. Es un final que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Pero es como la vida, es como la vida. Cuando te pones a escribir un libro, te pones el papel del lector, es decir, los que están ahí, a ver, ¿esto que escribo yo me gustaría a mí o no? He pasado por todas las fases, pero yo me siento mucho más libre cuando no tengo filtro. Entonces hago un primer volcado de lo que me sale, lo escribo, y a partir de allí ya corrijo. Pero al principio no pienso ni en el lector, yo como soy una gran lectora, yo sí me imagino la historia, si yo estoy escribiendo y estoy viendo a la protagonista, veo a la abuela Carola, y no estoy en el papel, ni estoy en el ordenador, ni estoy en mi mesa, es cuando yo estoy fluyendo. Entonces yo me dejo llevar así.
tengo estructura, pero luego hago lo que quiero. Y luego una pregunta metódica, cuando escribes, todos los días te fijas, tengo que escribir una hora, media hora, una determinada, o escribo y a los 4 o 5 días, si me apetece, vuelvo a escribir. ¿Eso cómo lo haces? No. Tienes que tener todos los días hay que escribir, o al menos yo me pautaba una hora, también porque a veces es tan desbordante lo que te viene que no puedes parar. Entonces, de los libros, Antonio, no se vive, a no ser que hagan ese planeta, que todo llegará. Acordaros de los que habéis venido aquí, luego cuando me veáis en la prensa nacional y diréis, ¡oh, es verdad, estuvo en...! Pero bueno, de momento hay que trabajar y hay que hacer otras cosas, esto es lo que es, y por eso hay que tener metodología. Y al menos en mi caso, si no paras, si no me pongo una hora para escribir, puedes estar 5 horas que no te levantas de allí y luego hay que descansar. Y entonces no, una hora, cuando yo me propongo hacer los libros, es todos los días una hora, pero pautada además a primera hora, que es cuando yo más rindo, y luego lo dejo. Una pregunta un poco, es la palabra que artístico económica. Tengo un libro, ¿quién me lo edita? ¿Esto cómo se hace? Porque los que ganan el premio Planeta no tienen problema, pero los que no, esto es más complicado. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se puede publicar un libro? ¿Cómo lo hace? Bueno, como decía antes, al principio, como yo soy muy aragonesa, yo me propuse que mi primer libro tendría que hacerlo una editorial aragonesa y lo tendría que publicar eso, una editorial. Cuando todo el mundo me avisó de que nadie me iba a comprar una novela que se titulaba César Augusta Falls, o Cómo contarle a tus amigas, que es eso del coaching, y cuya portada era la Basílica del Pilar, porque el libro se desarrolla en Zaragoza, las protagonistas son de pueblo, son todas de Zaragoza. Yo no sé hablar de otra cosa que no sea ni de mujeres, ni de que no sean de pueblo, ni que no sean aragonesas. Y me dijeron que no me lo iban a comprar, que era muy difícil, que además era una temática que no... Y yo siempre de mis libros doy los datos que creo que es la mejor manera de hablar de los libros. En César Augusta Falls la publicamos en 2018 con una editorial aragonesa, Pregunta Ediciones, y ya va por la segunda edición. El Adolescentes del siglo XXI, en la primera semana de ventas ya se colocó en la lista de los más vendidos de no ficción en Aragón. Estos datos se pueden consultar todos en la red. Y del Casa Valer, que ahora hablaré de la publicación del Casa Valer, pues se colocó en el número 3 de los libros más vendidos en Amazon. Después de haberlo hecho lo más difícil, que era publicarlo en una editorial, que es lo más difícil, y es verdad que es lo más difícil, decido acometer el Casa Valer autopublicándome. ¿Por qué? Porque quería probar, porque yo soy una mujer del siglo XXI, porque he hecho lo más difícil y quería ver si lo fácil, lo que todo el mundo decía que era lo fácil, que era autopublicarse, era verdaderamente fácil. Fue dolorosísimo, porque te lo tienes que hacer tú todo, porque tú entregas tu manuscrito a la editorial y la editorial se encarga de todo. Es verdad que luego los beneficios de los libros de la editorial son muy exiguos, son muy pobres, pero cuando uno escribe es verdad que no busca dinero, sino que busca otras cosas. Eso también es verdad. Y con el Casa Valer me lo autodedico yo misma, entonces eso es un añadido doble, porque tienes que escribir, tienes que corregir, tienes que hacerte la portada, tienes que hacerte la maquetación, tienes que distribuirlo, tienes que venderlo, tienes que hacerlo todo. Dicho esto, una vez hecho y una vez pasado, pues como el parto. Pues ya has parido, ya lo has tenido, ha sido doloroso, no ha sido, te han puesto la epidural. Pues yo de cuando di a luz tampoco me acuerdo. Y yo sé que tengo un hijo guapísimo, altísimo, y pues con los libros igual, una vez que los he parido ya, pues ya no te acuerdas del dolor, ni de las cosas que has pasado, ni tal. ¿Qué es mejor, autopublicarse o editorial? Pues lo ideal es obtener las dos cosas. Y a partir de allí, pues ver qué es lo que... Yo creo que cada escritor y cada libro puede entrar perfectamente en cualquiera de los temas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso te lo voy a preguntar ahora. Pues como lo he cogido del campo, que yo cojo el siguiente libro va a estar publicado otra vez por mi editorial, que es la editorial Pregunta, y a partir de allí pues veremos. Yo creo que estamos en la época de los híbridos, todo tenemos que mezclar, tradición, vanguardia, internet, el pueblo, podemos viajar a Nueva York, podemos volver a Jaca, podemos estar... Yo creo que tenemos que hacerlo todo y ver que en la mezcla está lo bueno, ¿o no? Bueno, hemos estado media hora prácticamente, no sé si a los que están aquí alguien quiere preguntar algún sobre el libro o algo.
¿Tiene alguna curiosidad? Este momento es ideal porque todo el mundo es cuando antes estaban mirando hacia aquí y cuando tú haces esto empieza la gente. Bueno, que ha habido un señor al fondo que ha levantado la mano. A ver. No pasa nada. Sí. Alguien antes, no, a mí haciendo referencia a la introducción, que habéis empezado a hablar de las maravillas del pueblo, de las vivencias del río, como estaba comentando Antonio, ¿no? Y pienso también que cualquier tiempo pasado fue mejor, también ese comentario, posiblemente, pero tendemos mucho a multiplicarlo, ¿no? Toda la historia pasada de nuestra infancia, nuestra juventud, nuestras vivencias, el río, los pájaros, esa es una pregunta, o por allí va. Realmente es así, porque también hay bastantes infancias, ¿no? Sería también otro aspecto, ¿no? Y la otra, pues se me ha ido a resaltar. Qué bueno, nos pasa a todos, qué bien, Sí. somos humanos. Sí, no. Pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Sí, la soledad. Que en los pueblos se ha atendido también mucho a que ahora haya soledad porque tecnológicamente se ha avanzado todo mucho, a nivel en agricultura, a nivel tecnológico doméstico, y la gente no habla. Y yo sí recuerdo también antaño que la gente se salía a hablar y se salía a hablar a tomar la fresca y a pegar la charrada, como decimos bien más o menos en Aragón, ¿no? Sin embargo, la soledad ha llegado a todos los sitios, Antonio, o sea que, porque nosotros ahora podemos ver cómo el móvil nos está aislando a todos también de alguna manera, pienso yo, ¿no? Una parte del móvil aísla y otra parte comunica. Sí, porque pero... yo antes estos libros solamente los he vendido en Aragón y alguno que sea algún despistado que ha comprado en España. Amazon ya he vendido en México, en Italia, en Francia, y esto la gente lo compra a través del teléfono. Puede servir, de acuerdo, me sirve, sirve. Sí, claro, pero también te decir una cosa, a mí me parece que el móvil muchas veces contemplas en muchos sitios. Yo me acuerdo una vez en un aeropuerto, había 9 o 10 personas sentadas esperando, las 9 o 10 personas con el móvil, y esta es una situación cotidiana. Bueno, permítame que me levante, que es que si no, no le veo y me parece que estoy hablando con... Vale, también es un aislamiento y es una situación, provoca también la soledad. Bien, pero con respecto a esto que usted decía, de que ahora vas a un aeropuerto y está todo el mundo, en todos los sitios vemos esto, pero antes ibas al pueblo y ¿qué es lo que veías? Veías a la tía Mari Carmen y a la tía en la sillica del pueblo, y ¿qué es lo que hacía la tía Mari Carmen y la tía que organizaban el cotarro y estaban ahí también? Cada época tiene sus cosas. A mí una de las cosas del pueblo que no me gustaba eran los cotilleos y que en el pueblo todo se sabía. ¿Y todo se sabía por qué? Pues porque las abuelas y las tías estaban a la fresca y no estaban a la fresca, estaban a lo que venían y a lo que estaban. Entonces, cada época tiene sus cosas, ni son mejores ni peores. Todo tenemos que verle la practicidad, el teléfono, como el cotilleo, como todo es una herramienta. El uso que tú hagas de esa herramienta es lo que le va a dar el valor. Todos en casa tenemos cuchillos, todos. Con los cuchillos yo hago unas comidas estupendas. Hay gente que el cuchillo lo utiliza para otras cosas, pero el cuchillo no deja de tener su utilidad y por eso no demonizamos al cuchillo. Bueno, sí, pero lógicamente estamos dominados por la máquina cibernética. No lo sé, a mí, yo lo contemplo con tristeza, o sea, que a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho charlar. Pues fomentemos los espacios para charlar. Con la gente, pues fomentemos entre todos estos espacios en los que, fíjese, hoy han venido una familia con sus 2 hijos, que yo lo primero que les he dicho, pobrecicos, pero en el fondo ellos les están enseñando que pueden hacer otras muchas más cosas. Claro que a sus hijos seguramente no les habrá apetecido venir hoy aquí, y sin embargo sus padres les han dicho, pues vamos, que es lo que hacía yo con mi hijo, que no le apetecía. Yo a mi hijo tampoco le apetecía ir a los conciertos del ciclo este maravilloso que ustedes tienen aquí, que yo he venido desde siempre, desde las primeras ediciones, y a mi hijo no le apetecía venir a las 10 de la noche a Santa Cruz de las Heros a oír el canto gregoriano o no sé qué, y vino, y ahora con 20 años le gusta la música clásica, que protestó todo. Oye, te deseo mucha suerte. Se lo agradezco, pero la suerte no existe. Hay que trabajarla. Pero gracias por estar. Al saber le llaman suerte.
Hay que estar ahí en el sitio para que la suerte... Bueno, algo más y no lo dejamos porque las cosas tampoco se trata de que sean muy largas, sino lo breves y bueno, ¿no? Pero a mí me gustaría... Si alguien hay preguntas, sí. Marisa, el libro está ambientado en Aragón y habla de mujeres aragonesas. Nos gustaría a otras mujeres que somos de otros entornos de España. Totalmente. No me voy a comparar con Gabriel García Márquez, no me voy a comparar, pero desde luego un universo más particular que era el de Macondo, y fue capaz de traspasar. Las historias que se cuentan son historias universales, es la historia de una familia. La excusa es que pues, no te va a resultar extraño porque tú conoces el carácter aragonés y lo que es, pero es una familia de Vitoria, de Madrid, es el éxodo también de los pueblos, sí, es Al final las mujeres... no, desde luego las protagonistas son mujeres, que son las tías, las abuelas, las primas. Yo creo que en todos los sitios, todas las casas hay un desván donde la gente joven, los niños van a buscar cosas. Pienso que es más particular algunos temas específicos de Aragón, sí, pero vamos, es un porcentaje. Las expresiones. Las expresiones, sí, pero... Claro, pero eso es lo que dan validez también a los personajes que se comunican. Pero en líneas generales, yo como lector que he leído el libro, pues puede valer para todos los sitios y para todos los momentos. O sea, no es decir, este es un libro de ahora, no, este es un libro también de dentro de 20 años, estará en vigor. Sí, cuando yo digo que es que yo también, cuando hablo, yo también soy muy aragonesa. Yo tengo muchas amigas que trabajan en Madrid y a mí siempre me acusan de eso. Ay, es que tú siempre hablan de Aragón, siempre todas las empresas dan publicidad a las empresas aragonesas. No voy a hacer alarde de Bilbao, o sea, que me parece muy bien todas las empresas de Bilbao, pero ¿yo qué hago? Pues defiendo lo mío, ¿no? Entonces, cuando digo que son aragonesas, el que sea aragonés se va a reír con muchas de las cosas que son de Aragón. El que no las va a percibir, esas sutilezas, porque son nuestras, pero la historia no va en detrimento de la historia. Pero a mí me gustaría saber si hay alguien que ha leído la novela y que puede decir algo crudo. ¿Qué podría... algo? Cuéntame, tú que la has leído, ¿qué es lo que más te ha gustado? Lo resumo, reminiscencias de mi infancia. Yo lo he leído con mucho cariño, porque esas tías podían ser mis tías, de hecho algunos nombres incluso coinciden, todo podía ser, incluso la abuela Carola que se va a Argentina, todo podía coincidir. Esto es una cosa que me comentan muchos de los lectores, ¿no? Que sienten que la historia es suya, que no están leyendo una historia ajena, sino que están leyendo la historia de su vida. Sí, a mí me ha removido, ¿eh? O sea, cuando lo has visto, pero a mí me ha removido también, desde el primer momento. Siento tu emoción también ahora cuando Sí. Gracias. Si lo quieren comprar, Librería del Siglo, ahí lo pueden comprar. Ha venido, antes estaban por aquí, pero vamos, si no estarán allá, si lo quieren comprar, lo pueden comprar en Librería del Siglo. Les firmaremos, estaremos encantados. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen saber? Qué mágico, está algo que ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mira, no hay perro, en la novela no hay perro porque yo no tuve nunca perro, en casa nunca hubo perro. Eso sí que es autobiográfico, claro, yo solo hablo de lo que conozco. Pero todo lo que sale en la novela no lo conozco, ¿eh? Todo no. Algunas cosas me las he inventado y me he documentado. Las que hablan de sexo, por ejemplo, esas me he documentado. Bueno, pues no sé, ¿algo más quieras decir, Marisa? Yo agradecerles que hayan estado aquí en esta presentación, que el día es perfecto para esto, que el sitio es muy bueno, que disfruten de la Feria del Libro, que compren este y otros libros y que lean, que hay que construir el pensamiento crítico para que no nos dejemos pensar siempre en eso, que la tecnología es mala, que no sé qué, que la familia es, que no sé qué, cuanto más pensamiento tengamos crítico, más podremos discernir en esto. Que no tengamos miedo. A mí me gustaría, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero que no tengamos miedo a nada, ni a la tecnología, ni al futuro, ni que bajo el miedo somos una sociedad más manipulable. Entonces que seamos felices cuando toca ser felices y cuando no toca ser felices pues que aceptemos lo que la vida nos ha tocado, pero que cuando somos felices, y hay muchas pequeñas cosas. Otra de las cosas que a mí me gustaba relatar, contar en la novela, es el valor de esas pequeñas cosas. ¿De qué cosas? Pues eso que hablábamos antes del río.
es que claro, nunca nos vamos a bañar en el río y vamos a tener esa sensación de cuando éramos pequeños, ni vamos a tener esa vivencia de cuando éramos pequeños. ¿Por qué? Pues porque cuando somos mayores, pues las dificultades y los problemas aumentan y no podemos estar pendientes de bañarnos, de cuando nos bañamos en el río, vemos el río de otra manera. Pero cuando estamos ahí en el río, cuando somos pequeños o cuando somos mayores, el disfrutar de ese río o de esos pequeños momentos, yo creo que también merece la pena. Que a veces pensamos, o por eso yo también he querido hacer una novela real, que no pensemos que la vida es como en las películas, ni mucho menos como en las novelas. La vida es la que es, y a veces nos reímos mucho y a veces no nos reímos tanto, pero esto también forma parte de la vida. Entonces vamos a aprovechar que hoy hace un día precioso, que estamos aquí, que estamos muy felices, y vamos a disfrutarlo, como sea, cada cual como quiera o como pueda. Muchas gracias por haber venido y a disfrutar.